Mi esposo intentó engañarme en el divorcio, pero no sabía que yo ya tenía todas las pruebas. Imagina descubrir que tu esposo lleva años mintiéndote, pero decides no enfrentarlo de inmediato. Decides esperar. Observar. Reunir cada pieza del rompecabezas, hasta que él mismo cometa el error que lo derrumbe todo. Eso fue exactamente lo que hice. Mientras él creía que podía manipular el divorcio a su favor, yo ya sabía algo que podía destruir su empresa, su reputación, y todo lo que estaba intentando proteger. Pero no lo hice. Porque esta historia no es sobre venganza. Es sobre control, inteligencia, y saber exactamente cuándo dar el golpe final. Me dedicaba a algo poco común, era especialista en rupturas amorosas. Un día, una mujer muy atractiva llegó a mi oficina. Su actitud era reservada, casi insegura, y le tomó un buen rato reunir el valor necesario para hablar. Finalmente, explicó que quería contratar mis servicios, para su novio. Según dijo, él había decidido divorciarse de su esposa, pero no quería hacerle daño, ya que la consideraba una buena persona. Sin mostrar reacción, tomé los documentos que me entregaba. Al leer el nombre, sentí como todo mi cuerpo se paralizaba. Enrique. Levanté la mirada lentamente hacia ella mientras continuaba hablando con aparente inocencia. Aunque su apariencia era agradable, no destacaba demasiado. Sin embargo, su figura delgada dejaba entrever que probablemente nunca había pasado por un embarazo. Aún así, se mostraba segura al preguntarme si tenía un plan adecuado para su situación, mencionando que su novio prefería que su esposa fuera quien pidiera el divorcio. Mantuve una sonrisa profesional y le hice algunas preguntas, fingiendo interés. Cuando le pedí detalles sobre cómo había comenzado su relación, ella pareció confundida al principio, pero luego accedió. Su relato, narrado con dulzura, comenzó a desmoronar mi compostura interna. Llevaban 3 años juntos. Se conocieron en un hospital, en un momento en que él estaba angustiado por la condición de un familiar. Ella lo consoló, y en menos de una semana él se le declaró. Escuchar aquello fue como recibir un golpe directo al pecho. Conocía perfectamente esa fecha. No porque fuera importante para ellos, sino porque coincidía con el día en que yo di a luz a nuestra hija. Fue un parto complicado, una cesárea de emergencia en la que perdí el conocimiento varias veces. Respiré hondo antes de preguntarle si sabía que él tenía una hija. Ella respondió con total indiferencia que sí, pero que no le importaba, porque él le había prometido que, una vez divorciado, ella ocuparía el lugar de madrastra. Apreté los documentos con fuerza, conteniendo todo lo que hervía dentro de mí. A partir de ese momento, ella comenzó a hablar con más confianza, incluso presumiendo. Comentó que él le había mostrado una foto de su esposa y se burló de una cicatriz en el abdomen, diciendo que era desagradable y que él prefería no mirarla. Sus palabras estaban cargadas de desprecio, y aún así yo mantuve la compostura, aunque mi mirada se volvía cada vez más fría. Según ella, Enrique estaba cansado de su esposa, sin interés alguno en ella, y encontraba pasión únicamente a su lado. Insinuó que cualquier mujer notaría si su marido la ignorara durante años. Yo respondí con calma, aunque mi atención se desvió hacia el anillo de bodas que aún llevaba puesto. Finalmente, le pregunté cuáles eran sus condiciones para el divorcio. Explicó que no solo querían que la esposa lo pidiera, sino que además no debía enterarse de la infidelidad, ya que eso podría perjudicarlo, especialmente considerando sus conexiones familiares y su negocio. Acepté el caso con una sonrisa que ocultaba todo lo que realmente sentía. Apenas salió de mi oficina, hice varias llamadas. Pedí un investigador privado, un abogado, y ordené a mi padre retirar todas las inversiones que habían sostenido a Enrique durante años. Si él afirmaba que su éxito era mérito propio, estaba a punto de demostrar lo contrario. Ese mismo día, recibí toda la información en una memoria USB. Los archivos revelaban una realidad que superaba cualquier sospecha. En uno de los videos, Enrique aparecía en un restaurante elegante, regalándole a Claudia un lujoso ramo de rosas. Recordé cómo, en mi cumpleaños, apenas me había dado una flor barata con la excusa de estar ocupado. En otro video, ambos paseaban por tiendas exclusivas, comprando sin medida. El contraste era insoportable. El llavero que recibió como obsequio terminó siendo el regalo de cumpleaños de nuestra hija. Los registros financieros mostraban transferencias constantes de grandes sumas de dinero hacia una cuenta específica. No fue difícil identificar a la destinataria, Claudia. Todo encajaba con una claridad dolorosa. Antes de poder reaccionar, recibí mensajes de ambos. Claudia me pidió opinión sobre su ropa, emocionada porque conocería a los padres de Enrique junto a su hija. Al mismo tiempo,
Él me escribió diciendo que llevaría a la niña a cenar con sus padres y que yo, supuestamente ocupada, debería ir al cine. Aquello no era más que una coartada. Decidí seguirle el juego. Respondí con normalidad mientras me dirigía directamente a la casa de mis suegros. Durante el trayecto, él intentó asegurarse de que yo realmente estaba en el cine, pero logré disipar sus sospechas con respuestas calculadas. Una vez allí, me cubrí para no ser reconocida y observé desde la distancia. La escena que encontré fue reveladora. La familia de Enrique recibió a Claudia con entusiasmo, llenándola de elogios. Su madre la aprobó de inmediato, y su padre incluso insinuó que sería capaz de darles el heredero masculino que tanto deseaban. En ese instante comprendí la verdad, nunca me habían aceptado realmente, todo por haber dado a luz a una niña. Claudia, por su parte, se mostró complacida, insinuando que estaba perfectamente preparada para tener un hijo. Mientras tanto, mi hija era ignorada o tratada como una molestia. Incluso intentaron obligarla a llamar mamá a esa mujer. La pequeña, confundida y asustada, se negó y pidió por mí. Pero en lugar de consolarla, la reprendieron con dureza. Enrique no hizo nada para defenderla. Al contrario, apoyó la idea de que, en el futuro, Claudia podría educarla a su manera. Fue en ese momento cuando dejé de contenerme. Abrí la puerta y entré, con una sonrisa perfectamente controlada. El ambiente se congeló al instante. Sus rostros reflejaban sorpresa, miedo y desconcierto. Con calma, pregunté por qué no me habían invitado si yo era la esposa. El silencio fue absoluto. Enrique, pálido, intentó recuperar el control, preguntando qué hacía allí. Yo respondí con serenidad, manteniendo la misma máscara profesional que usaba con mis clientes. Mi hija corrió hacia mí y la abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. La tranquilicé en voz baja, mientras me giraba nuevamente hacia todos los presentes. Durante 3 años había perfeccionado el arte de aparentar calma en medio del caos. Esa noche, no lo hacía por trabajo, lo hacía por mí. Aclaré con calma que no tenía intención de arruinar la velada mientras observaba la mesa con una curiosidad aparentemente genuina. Pregunté si podía tomar asiento, y ante la falta de respuesta, lo interpreté como una aceptación. Me acomodé en la silla más cercana con mi hija en el regazo, dejé mi bolso sobre la mesa y dirigí la mirada hacia Claudia con absoluta serenidad. Ella permanecía aferrada al brazo de Enrique, intentando descifrar si todo aquello era una coincidencia o si yo sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. No lo era. La saludé con amabilidad, recordándole que ya nos habíamos visto antes y mencionando el plan que había solicitado esa misma tarde. Bastaron esas palabras para que su expresión cambiara por completo. Primero confusión, luego un entendimiento que derivó rápidamente en horror. Su mirada iba de mí a Enrique y de regreso, tratando de procesarlo. Entonces, con total calma, dejé claro quién era yo realmente, Carolina Adam, especialista en rupturas, y también la esposa de Enrique, la misma de la que había hablado con tanto desprecio horas antes. El impacto en la mesa fue inmediato. Olivia dejó escapar un sonido ahogado, Patrick bajó lentamente su copa y Enrique permaneció en silencio, con el rostro perdiendo todo color. Aún así, mantuve una actitud controlada, asegurando que no había venido a hacer una escena, sino simplemente a cenar, como el resto de la familia. La incomodidad se esparció rápidamente. Quienes antes celebraban la reunión ahora evitaban cualquier contacto visual, refugiándose en el silencio o en distracciones absurdas. Olivia intentó intervenir, pero sus palabras se quedaron a medias cuando la miré directamente, esperando que terminara la frase. No lo hizo. Enrique, por su parte, intentó recomponerse y se separó ligeramente de Claudia, un gesto casi imperceptible pero revelador. Trató de justificar la situación con la típica frase de que no era lo que parecía. Le respondí con tranquilidad que llevaba años escuchando exactamente esa misma excusa en mi trabajo, y que, invariablemente, siempre terminaba siendo justo lo que parecía. Claudia, incapaz de contenerse, reveló más de lo que debía al reclamarle que había prometido que yo nunca me enteraría. Aquella confesión, dicha frente a todos, terminó de exponer la situación sin necesidad de que yo añadiera nada más. Enrique intentó callarla con una mirada, pero ya era tarde. Entonces intervine nuevamente, explicando con claridad lo que había sucedido esa tarde en mi oficina, como ella había solicitado mis servicios para provocar un divorcio sin levantar sospechas. Dirigí la atención hacia Enrique, quien seguía sin responder, y continué señalando que el verdadero problema era que Claudia no contaba con toda la información necesaria. Cuando preguntó a qué me refería, se lo dejé claro, la esposa de Enrique, la persona de la que hablaban, era yo. El silencio que siguió fue mucho más pesado que el anterior,
cargado de una tensión imposible de ignorar. En medio de ese ambiente, mi hija rompió la tensión con la inocencia propia de su edad, pidiéndome permiso para comer algo de la mesa. Le respondí con suavidad, mientras el resto seguía atrapado en la incomodidad. Fue entonces cuando Patrick exigió una explicación con una sola palabra dirigida a su hijo. Enrique, por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada. Se le notaba buscando una salida que simplemente no existía. Pidió hablar conmigo en privado, y acepté, pero antes me aseguré de que mi hija estuviera fuera de ese ambiente. La envié con una vecina de confianza, alguien que sabía que la cuidaría bien. Poco a poco, el resto de los presentes entendió la situación y se retiró, dejándonos solos a los 5 en la sala, los padres de Enrique, Claudia, él y yo. Cuando finalmente intentó hablar, lo detuve con suavidad. Le expliqué que durante 3 años había sido paciente, comprensiva y tolerante, justificando situaciones que ahora resultaban imposibles de ignorar. Saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Dentro estaban los documentos de divorcio, preparados esa misma tarde. Al verlos, su expresión cambió por completo. Claudia también los observó, confundida, hasta comprender lo que significaban. Me preguntó si realmente estaba solicitando el divorcio. Le respondí con calma que eso era precisamente lo que ella quería, que la esposa tomara la iniciativa. Ahora lo tenía. La reacción fue inmediata. Olivia cerró los ojos, Patrick se recostó como si todo hubiera terminado de golpe, y Enrique me miró con una mezcla de emociones difíciles de definir. Aún así, dudó y me preguntó si estaba segura. Mi respuesta fue firme. En ese momento, recibí un mensaje. Era mi amigo. Tras leerlo, añadí otro detalle que terminó de desmoronar la situación. Todas las inversiones de mi familia en su empresa serían retiradas a partir del día siguiente. Si él realmente había construido su éxito por sí mismo, no debería tener problemas en sostenerlo sin apoyo. El impacto fue devastador. Intentó protestar, pero le aclaré que no era mi decisión directa, sino la de mi padre, quien, por cierto, no había dudado en absoluto. Me levanté con calma, recogí mis cosas y agradecí la hospitalidad con una sonrisa medida, como si todo hubiera sido una simple cena más. Al salir, antes de cerrar la puerta, alcancé a escuchar la voz de Olivia, preocupada por el futuro del negocio sin el respaldo de mi familia. No necesité escuchar el resto. El silencio de Enrique fue suficiente para entenderlo todo. Durante 3 años había construido su vida sobre una base que ya no existía, y recién comenzaba a darse cuenta de ello. Aquella noche manejé de regreso a casa con Sara profundamente dormida en el asiento trasero. No hubo lágrimas ni crisis, solo un silencio denso que me acompañó todo el trayecto. Mientras avanzaba entre semáforos en rojo, la observaba por el retrovisor, su mejilla aplastada contra el asiento, los labios entreabiertos y esa paz absoluta que solo tienen los niños cuando duermen. Horas antes la habían presionado para que llamara madre a una desconocida, y aún así, con apenas 3 años, había sabido negarse. En medio de todo, ella había demostrado más claridad que muchos adultos presentes en esa cena. Al llegar, la cargué con cuidado, le quité los zapatos y la acomodé en su cama. Me quedé mirándola más tiempo del necesario, como si necesitara asegurarme de que estaba bien, de que nada de lo ocurrido había logrado romper su mundo. Fue en ese momento cuando comprendí algo con total claridad: lo que Enrique hiciera a continuación no estaría guiado por el amor, ni por el arrepentimiento, ni siquiera por la culpa. Todo giraría en torno al dinero, y eso cambiaba completamente las reglas del juego. Después fui a la cocina, ocupé mi lugar habitual y me concedí exactamente 10 minutos para asimilar lo ocurrido. No para desmoronarme, sino para reconocer el peso de todo aquello. Era demasiado para cualquier persona en un solo día. Al minuto 11, cerré ese espacio emocional, abrí mi laptop y empecé a trabajar. No era frialdad, era supervivencia. Jorge Salinas, mi amigo de la infancia, llevaba décadas demostrando ser el mismo tipo de persona, alguien que no huye de la responsabilidad. Lo recordaba desde niños, cuando rompió una ventana de mi casa y apareció ese mismo día para admitirlo sin excusas. 30 años después, seguía siendo igual de directo y confiable. Me llamó cerca de las 11 de la noche. No necesité fingir con él, pude responder con honestidad. Le dije que estaba procesando todo, pero que me mantenía funcional, que Sara estaba bien. Me explicó que el abogado ya había revisado el caso y que la posición de Enrique era extremadamente débil, más aún con el retiro de las inversiones de mi familia. Sin ese respaldo, su empresa apenas podría sostenerse unos meses. Sin embargo, había algo más delicado: el investigador había encontrado movimientos de dinero ocultos.
Enrique había estado transfiriendo fondos de la empresa a cuentas personales durante el último año. Procesé la información en silencio. Esa cifra no era menor, pero lo realmente importante era su origen. Ese dinero provenía del capital operativo de la empresa, lo que significaba que, en esencia, venía de las inversiones de mi padre. No era realmente suyo. Jorge confirmó que el abogado podía demostrarlo, pero necesitábamos actuar con precisión. Nada de decisiones impulsivas. Enrique intentaría contactarme pronto, y lo importante no era si lo haría, sino cómo respondería yo cuando ocurriera. Me recosté en la silla, mirando el techo, preguntándome qué quería realmente. La respuesta emocional era clara: quería que esos 3 años no hubieran existido, que mi hija no hubiera pasado por esa humillación, que mi sacrificio físico, esa cicatriz que tanto despreciaban, no se hubiera convertido en un motivo para reemplazarme. Pero lo que uno desea rara vez coincide con lo que más conviene. Y yo sabía bien la diferencia. Finalmente, respondí con claridad: quería eliminar cualquier ventaja que Enrique pudiera usar en el divorcio. No dejarle margen de maniobra. Para eso necesitaba tiempo. 1 semana, tal vez 10 días. Jorge entendió de inmediato. Antes de terminar la llamada, me hizo una pregunta que yo misma me había planteado: ¿por qué no me había ido antes? Tenía los recursos, la independencia, la capacidad de hacerlo. La respuesta fue simple, aunque incómoda. No tenía pruebas, solo intuiciones. Y yo nunca había actuado basándome únicamente en sospechas. Además, una parte de mí había querido creer que estaba equivocada, que alguien capaz de pequeños gestos de cuidado no podía ser también capaz de algo así. Jorge, con su habitual claridad, señaló que esos gestos podían ser simplemente una inversión mínima para sostener una fachada. Y en ese momento supe que tenía razón. Enrique llamó a las 11:45 de la noche. No respondí. Volvió a intentarlo a medianoche, luego a las 12:20. Finalmente, pasada la 1 de la madrugada, envió un mensaje pidiendo hablar conmigo al día siguiente. Lo leí con calma, lo guardé junto con todas las demás pruebas que estaba recopilando y apagué la pantalla. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, la rutina parecía haber vuelto a su lugar. Sara desayunaba avena con tranquilidad mientras yo revisaba los correos del trabajo. Todo se sentía extrañamente normal después del caos reciente, hasta que alguien llamó a la puerta con 3 golpes firmes y perfectamente medidos. No necesité abrir para saber quién era. Después de 4 años, uno aprende esos pequeños detalles incluso en relaciones tensas. Era Olivia. Cuando abrí, confirmé lo que ya intuía. Llevaba un abrigo marrón oscuro y una expresión que reconocí de inmediato, la misma que veía en mis clientes cuando estaban a punto de decir algo difícil, algo que habían estado ensayando mentalmente. La dejé pasar sin preguntas innecesarias. Sara la saludó con esa naturalidad despreocupada de los niños, y Olivia respondió con un gesto que, esta vez, no dejaba dudas de cierta ternura genuina. Nos sentamos en la sala, le ofrecí café y aceptó. El silencio que siguió no era incómodo, sino preparatorio. Finalmente habló. Admitió que la noche anterior había cometido varios errores, y que necesitaba dejar algo claro. Lo que Patrick había dicho sobre la importancia de un hijo varón no representaba su forma de pensar. Nunca lo había hecho. Reconoció que Sara era su nieta y que eso no estaba en discusión. También admitió que debió haberlo expresado antes, pero no lo hizo porque era más fácil ignorarlo, una decisión de la que no se sentía orgullosa. Entonces reveló el verdadero motivo de su visita. Enrique le había pedido que hablara conmigo, que intentara convencerme de retrasar el divorcio. Sin embargo, en lugar de cumplir con esa petición, Olivia había decidido hacer lo contrario. Me dijo que hiciera lo que considerara correcto, sin importar las consecuencias. Incluso dejó claro que no ayudaría a su hijo a escapar de los errores que él mismo había creado. Antes de irse, se acercó a Sara con una suavidad distinta, real, y salió sin dramatismos. Me quedé procesando lo ocurrido, consciente de que no era algo que hubiera anticipado ni planeado. De vuelta en la mesa, con café en mano, revisé el registro detallado que llevaba de los últimos días. Enrique creía que tenía tiempo para reorganizar su estrategia, pero no solo estaba equivocado en eso, sino en algo más profundo. Pensaba que mi única ventaja era el respaldo económico de mi familia. No tenía idea de que yo contaba con algo mucho más decisivo. La información que había descubierto durante la madrugada, mientras él dormía ajeno a todo, era suficiente para cambiar completamente el juego. El error que Enrique había cometido no era menor ni ambiguo. 18 meses atrás, firmó un contrato con un proveedor para modernizar su línea de producción. A simple vista, todo parecía legal.
pero en la página 7 había una cláusula crítica. Ofrecía garantías que incluían participación accionaria de la empresa, participación que no le pertenecía completamente. Había declarado tener el 100% del control cuando, en realidad, una parte significativa pertenecía a mi padre, quien había establecido claramente que esa participación no podía transferirse sin su consentimiento explícito. Ese detalle convertía el contrato en una bomba legal. Enrique no solo había comprometido algo que no podía, sino que se exponía a una demanda por declaración fraudulenta. Las consecuencias podían ir desde la anulación del contrato hasta sanciones mucho más graves, dependiendo de cómo se manejara el caso. A las 8 de la mañana llamé a Jorge. No necesitábamos rodeos, ambos sabíamos lo que significaba ese hallazgo. Decidí no actuar de inmediato. Preferí esperar. Enrique aún creía que controlaba el ritmo de todo esto, y dejarlo en esa ilusión un poco más jugaría a mi favor. No tardó en moverse. Ese mismo mediodía, en lugar de contactarme directamente, llamó a mi padre. Fue un error predecible. Mi padre, con la frialdad de alguien acostumbrado a decisiones difíciles, lo rechazó sin rodeos y dejó claro que cualquier intento de presión tendría consecuencias legales. Cuando me lo contó, no hubo emoción en su voz, solo hechos. Pero ese control, esa firmeza, era más que suficiente. Horas después, llegó otro mensaje inesperado. Esta vez era Claudia. Su tono no era el que yo habría anticipado, no había hostilidad ni defensa, solo cautela. Acepté reunirme con ella en una cafetería neutral. Claudia llegó sola, puntual, con el aspecto de alguien que no había dormido bien. La conversación comenzó con una pregunta directa: ¿cuánto tiempo había sabido de ella? Le respondí con honestidad. Desde el principio. Desde el día en que nació Sara. Eso pareció afectarla más de lo que esperaba. Me contó que Enrique le había construido una narrativa completamente distinta, un matrimonio vacío, una esposa fría, una relación inexistente. Mientras hablaba, era evidente que estaba reconstruyendo la verdad en tiempo real. Reconoció que había creído en esa versión, pero que lo que vio el día anterior, mi reacción, mi forma de manejar la situación, no coincidía con la historia que le habían contado. Entonces llegó al punto central: no iba a interferir en el proceso de divorcio. No testificará, no complicaría nada. Y, además, se disculpó por sus palabras anteriores, especialmente por un comentario que había repetido sin pensar. La disculpa fue incómoda, pero genuina. Antes de irse, me hizo una pregunta que pocos hacen: ¿cómo podía dedicarme a ayudar a las personas a terminar relaciones sin que eso me destruyera? Le respondí con la verdad. La mayoría no busca destruir nada. Cuando llegan a mí, lo que tenían ya está roto. Solo necesitan una salida clara. Claudia entendió entonces algo importante: la relación que realmente se había construido sobre una mentira no era la mía, sino la suya. Se levantó, me deseó suerte y se fue, dejando atrás una conversación que, sin haberlo planeado, había cambiado más de lo que parecía a simple vista. Esa misma tarde, Enrique llegó a la casa. Aún tenía llaves, y yo no había hecho nada por quitárselas. No era descuido, era una decisión calculada. Necesitaba que siguiera creyendo que todavía tenía acceso, que aún existía cierto control. Lo escuché entrar mientras trabajaba en la mesa de la cocina. Apareció en el umbral con esa expresión familiar, la de alguien que ha ensayado cada palabra de una conversación importante y está midiendo el momento exacto para empezar. Se sentó frente a mí con una postura cuidadosamente construida, las manos juntas sobre la mesa, proyectando una sinceridad que reconocí de inmediato. Era el mismo gesto que yo enseñaba a mis propios clientes. Me habló de manejar mejor lo ocurrido, de evitar lo público, de buscar un acuerdo justo. Su propuesta estaba diseñada con precisión: un divorcio rápido, sin conflictos, custodia compartida de Sara y, como toque final, él cubriría todos los gastos legales. A simple vista, parecía una oferta generosa. Pero no lo era. Era una estrategia. Un intento de cerrar todo rápido antes de que cualquier otra cosa saliera a la luz. Lo que Enrique realmente estaba protegiendo no eran los bienes ni la relación, era el tiempo. Un proceso limpio y sin fricciones le permitiría mantener oculto el error que había cometido con el contrato. Pensaba que yo jugaba con las cartas visibles, sin saber que tenía otras guardadas. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Eso era exactamente lo que esperaba escuchar. Su cuerpo se relajó apenas, convencido de que la situación empezaba a inclinarse a su favor. Sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, no fue una sonrisa profesional. Fue real. Pero él no supo interpretarla, porque nunca entendió que existían distintas versiones de mí.
Al día siguiente, el abogado de Jorge presentó una impugnación formal contra el contrato de Enrique. La base era clara: declaración fraudulenta sobre la participación accionaria. En cuanto el proveedor recibió la notificación, congeló todos los fondos pendientes. En menos de 72 horas, la empresa dejó de tener liquidez operativa. Siempre les digo a mis clientes que el poder en una negociación no pertenece a quien reacciona primero ni a quien habla más fuerte, sino a quien sabe esperar. Enrique había esperado una reacción emocional de mi parte. En cambio, encontró silencio y consecuencias. Lo que siguió fue aún más rápido de lo que cualquiera habría previsto. Los abogados del proveedor actuaron con una eficiencia que Enrique no había considerado. La notificación oficial llegó un jueves por la mañana. Para el mediodía, ya me había llamado 11 veces. No respondí ninguna. A las 3 de la tarde apareció en la oficina de Jorge, donde yo estaba reunida con el abogado. Entró sin formalidades, con el rostro de alguien que ya no está manejando una crisis, sino atrapado dentro de ella. Esta vez no había estrategia en su expresión, solo peso acumulado. Quiso saber desde cuándo lo sabía. Le respondí con la misma claridad con la que había actuado, desde el principio. Desde la primera noche. Esa fue la primera vez en años que vi caer completamente la versión de sí mismo que había construido. Ya no era el hombre que manejaba dos vidas con precisión. Era alguien enfrentando, finalmente, el resultado de sus propias decisiones. Entonces preguntó qué quería. Y la respuesta fue simple. Un divorcio limpio. Custodia principal de Sara conmigo, visitas para él siempre que fueran constantes. División de bienes conforme a la ley. Y, sobre todo, que el error del contrato quedará documentado como responsabilidad exclusiva suya, protegiendo los intereses de mi padre. También le ofrecí algo que no esperaba: la posibilidad de que ese problema legal no se convirtiera en algo aún mayor. Si aceptaba, el tema del contrato quedaría fuera del proceso de divorcio y se resolvería como un asunto comercial independiente. Tenía una salida, pero dependía de qué tan rápido actuará. Enrique entendió. Y por primera vez, no discutió. No negoció. No intentó manipular. Solo aceptó. Incluso reconoció, de forma indirecta, algo más profundo: que yo tenía en mis manos la posibilidad de destruirlo, y que no lo estaba haciendo. La razón era simple. Destruirlo no me convenía. Sara necesitaba un padre presente, funcional, no alguien atrapado en un proceso legal interminable. Yo no trabajaba en la destrucción. Mi trabajo siempre había sido otro: cerrar ciclos. Firmó ese mismo día. El divorcio se hizo oficial 6 semanas después. El día que se formalizó, fui a recoger a Sara a la guardería. Caminamos de regreso a casa sin prisa, escuchándola hablar con entusiasmo sobre un conejo de peluche que quería recuperar. Y por primera vez en mucho tiempo, pude prestarle atención completa, sin distracciones, sin ruido de fondo. Esa noche, Jorge me invitó a cenar. Más que celebrar, era una forma de cerrar una etapa hablando de cualquier cosa menos del proceso. Acepté. De vuelta en casa, mientras Sara se quedaba dormida sobre sus dibujos de círculos de colores, observé el departamento. Era el mismo lugar, pero no se sentía igual. Más simple. Más tranquilo. Más mío. 3 meses después, Claudia pasó por mi oficina. No pidió cita ni explicó demasiado. Solo dejó una caja de té y una nota breve, agradeciendo la honestidad. No necesité saber más. Algunas respuestas no necesitan desarrollarse para ser suficientes. Hay una pregunta que escucho constantemente en mi trabajo: ¿cómo saber cuándo es momento de soltar? Durante años, respondí con argumentos técnicos, con análisis de patrones y costos emocionales. Pero la respuesta real la entendí viviendo esta historia. Uno sabe que es momento de soltar cuando ya no necesita que la otra persona entienda lo que perdió. Cuando avanzar deja de depender de una disculpa, de una explicación o de un reconocimiento externo. Enrique nunca me pidió perdón. Tal vez lo sintió, tal vez no. Pero eso dejó de importar mucho antes de que todo terminara. Lo que sí quedó fue esto: una hija que dibuja sin preocuparse por nada más, un espacio propio desde donde ayudo a otros a cerrar sus propias historias, y la certeza de que el caso más importante que resolví en mi carrera fue el mío. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.